Lenguaje. Cuarto grado. El cuento. Estructura y elementos. Tipos de sustantivos. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, gracias por estar en nuestra teleclase de cuarto grado. Hola, José Mario. Bienvenido. Hola, Dani. Hola, Leslie. Bienvenidas y bienvenidos, amiguitas y amiguitos que siempre están pendientes de la teleclase de lenguaje de cuarto grado. Soy José Mario Pérez y hoy veremos el tema, el cuento, su estructura y elementos, y también estudiaremos acerca de los sustantivos propios y comunes. Es algo que me gusta hacer, ya sea cuentos o que mi abuelito me los lea. Sí, es genial que el abuelo nos narre historias, sí. Ah, entonces los invito a que juguemos con los cuentos. Sí, jugar con los cuentos suena divertido. En casa también pueden jugar, solo deben de echar a andar su imaginación. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Muy bien, yo les voy a presentar los títulos de unos cuentos y ustedes me dirán qué se imaginan cuando los escuchan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos listos. Muy bien, comenzamos. El primer título, lo verán en pantalla, es La Caperucita Roja. Ajá. ¿Qué se imaginan? Pues vamos a ver. Yo me imagino una niña con una capa para protegerse de la lluvia. Yo me imagino una niña en el bosque. Ah, muy bien. El segundo título es de nuestro escritor salvadoreño Sala Rued y es La Botija. La botija. Me imagino que es un tesoro que andan buscando y que es el señor pirata junto con Dani que lo busca en Altamán. Ah, muy bien. Vamos al tercero. El título es El gato con botas. Vamos a ver, Dani. Me imagino un gato con grandes botas y que es un héroe que anda protegiendo a todo el mundo de la maldad que lleva su archienemigo, Ratón con Zapatos. Muy bien, vamos a ver. El último título es La Casa a Oscuras. La casa a oscuras, a mí me suena algo de suspenso, de miedo. Creo que hay una historia de terror. Ay, no, ya me dio miedo, José Mario. Justo ese es el cuento que aparece en la guía de esta semana. Y ustedes, amiguitas y amiguitos, ¿qué se imaginaron cuando escucharon el título de este cuento? El título es muy importante porque nos da una idea de qué tratará el cuento. Sí, es muy importante el título. Sí. Así es, Dani, pero eso es solo para comenzar. Las partes del cuento son inicio, nudo y desenlace. Es cierto, eso nos lo explicaron el año anterior. El inicio es donde se presentan a los personajes y se describe el lugar donde se llevará la historia. Así es, y el nudo es donde se desarrolla el conflicto, que esto le da otro rumbo a las cosas que suceden dentro del cuento. Y el cierre, que se presenta la solución del conflicto. Así es, entonces las partes del cuento son Inicio, nudo. ¡Desenlace! Por eso quiero presentarles un cuento para que les quede claro muy bien la estructura. ¡ay, me gusta! Entonces pongamos mucha atención. Sí. Hola, amiguitas y amiguitos. Ahora voy a contarles un cuento que se titula La Casa a Oscuras. Espero pongan mucha atención. Hace muchos años existió un niño llamado Lucas que vivía con su padre en una casa muy hermosa y grande, pero a veces se miraba algo sola y tenebrosa. Cierto día, Lucas entró a su nueva casa después del colegio, descargó el morral y se dirigió a la cocina. Ahí se encontró a una joven. Hola, debe ser Lucas, me llamo María. Entonces, María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó a él extendiéndole un vaso de agua. ¿Qué lees?, preguntó. La Casa a Oscuras, respondió Lucas sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, respondió María, pero no me agradaban las historias de fantasmas. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino
que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas, pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural, contestó Lucas de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación, y añadió: este lugar está hecho un desastre. ¿Puedes por favor guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces, María se dirigió hacia la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo, terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Adormecido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de que aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupado, dijo el padre. Nada de eso. Papá, eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas, y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y dijo consternado: hijo, empaca tus cosas de inmediato, debemos irnos. Pero, ¿por qué, papá?, preguntó Lucas, sorprendido por la extraña reacción de su padre. Porque no contraté a ninguna empleada doméstica. Fin. José Mario, ese cuento me dio miedo. Ay, Dani, sí, imagínate que la propia empleada era un fantasma. Y Lucas estaba con la fantasma. Me gusta cómo disfrutan los cuentos. Me gustaría escribir cuentos así, y seguro hay muchas amigas y amigos que les gustaría escribir también. Eso está muy bien, escribir cuentos. Ahora ya conocen las partes de un cuento, pero también es importante conocer los elementos. Quiere decir que mi cuento tiene que tener inicio, nudo, desenlace. ¿Y qué más, José Mario? Sí. Bueno, hay un elemento muy importante, Ajá. y este es el espacio, que es donde se desarrollan las acciones. El espacio. Ah, ya entendí. Así como en el cuento, la casa a oscuras era donde estaba Lucas y la fantasma, y su padre. Es cierto, porque al imaginarme ese lugar me da miedo. También otro elemento importante es el tiempo, porque se debe conocer cuándo sucedieron todos estos hechos dentro del cuento. En este caso sucedió en el transcurso del día, hasta llegar la noche, que llegó el padre de Lucas y se dieron cuenta que María era un fantasma. Así es, cuando ustedes escriban o lean un cuento, tienen que tomar en cuenta el tiempo y el espacio. Vaya, esto está interesante, José Mario. Bueno, pero ¿qué otros elementos nos hacen falta? Quiero ver si tenemos el tiempo, el espacio. Tienen que haber acciones, José Mario. Así es, Leslie, las acciones son los acontecimientos que ocurren durante todo el cuento. En el cuento que leímos se pueden ver claras las diferentes acciones. Cuando Lucas llegó de estudiar, luego leyendo el cuento, y le habló a la muchacha, y el último, la llegada del papá. Ya sé, para escribir mi cuento voy a hacer un listado de acciones. A ver qué más necesitamos. Falta un elemento muy importante que para mí es uno de mis favoritos. A ver, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es? Son los personajes. En el cuento que leímos encontramos varios personajes y conocimos sus características. E inclusive hay muchos personajes famosos que han salido de los cuentos. Sí, es cierto. Yo tengo unos personajes de cuentos favoritos. Sí, yo también, por ejemplo. Un personaje que me gusta es el genio que sale en el cuento de Aladino. Los personajes son los protagonistas de la historia. Sí, y los personajes de mi cuento pueden ser personas o animales. Así es, Dani, los personajes pueden ser personas, animales, plantas, lugares o cosas. Sí, qué genial. Quiere decir que para poder escribir mi cuento tengo que tener en cuenta que hay personajes en un lugar y en un tiempo y que crean situaciones. Eso sí, esa historia tiene que tener un inicio, un conflicto y un final. Así es, Dani y Leslie. Por eso quiero que hagamos un ejercicio. ¡Sí!
Bueno, ahora vamos a ejercitar nuestro conocimiento. Al principio hablamos de que el inicio nos ayuda a describir los personajes, el tiempo y el lugar. Es cierto, porque en La Casa a Oscuras, en el inicio presenta todo eso cuando dice que hace muchos años existió un niño llamado Lucas que vivía con su padre en una casa muy hermosa y grande, pero que a veces se miraba algo sola y tenebrosa. Cierto día, Lucas entró a su nueva casa después del colegio, descargó el morral y se dirigió a la cocina. Ahí se encontró con una joven. Se puede ver que presenta al padre, hijo y una joven que estaban en una casa grande y hermosa. Muy bien, Dani. También hablamos de que el nudo es donde se presentan los conflictos. Y en este nudo que presenta el cuento, ¿cuáles fueron? Bueno, en el cuento un conflicto puede ser cuando Lucas está estudiando y ella quiere entablar conversación sobre el libro que está leyendo, pero Lucas no permite hablar mucho con ella. Muy bien, Dani. También sucedió que luego que Lucas se fue a dormir, escuchó que se fue la muchacha, pero la verdad no era nadie. Y es lo que me pone la piel de gallina. Muy bien, la última parte es la importante porque también se da una solución al conflicto. Sí, ahí Lucas se dio cuenta que la muchacha que lo acompañaba era un fantasma, ya que el padre nunca había contratado a una muchacha para que sirviera en la casa. Sí, vaya, qué bonito estudiar los cuentos parte por parte. Sí. Los cuentos son narraciones cortas, donde los personajes van pasando diferentes obstáculos en un tiempo y un lugar determinado. Correcto, José Mario. Cuando contamos un cuento utilizamos el lenguaje oral y al leerlo o escribirlo utilizamos un lenguaje escrito. Así es, y para eso utilizamos palabras. Por ello quiero que le presten mucha atención a los sustantivos. Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué son los sustantivos? A mí me han dicho que eran como los nombres. Sí, son las palabras que nos ayudan a nombrar las cosas, personas o animales. Sí, Así es, Dani, son palabras que nombran personas, animales, plantas, lugares o cosas y están divididos en propios y comunes. quiere decir que al escribir un cuento vamos a necesitar los sustantivos propios y comunes. Así es, Leslie, los sustantivos comunes son los que nombran lugares, cosas, plantas o animales, pero de una manera muy general. Como en el cuento, ahí pude identificar sustantivos comunes como casa. Así es, Leslie. Sí, es un sustantivo que nos permite identificar dónde vivían. Ay, ya me recordé. Y los sustantivos propios son los que nombran a una persona, animal o cosa. Quiere decir de una manera más específica. Es como decir Dani, es un sustantivo que te nombra. Y a ti, Leslie. Y a mí, José Mario. Sí. Esos son los sustantivos propios y comunes que deben de tomar en cuenta a la hora de escribir un cuento. Vaya, poco a poco hemos ido conociendo muchos elementos sobre el cuento. Sí, Así es, entonces vamos a conocer en este momento los pasos a seguir para escribir un cuento. A la hora de leer o escribir un cuento, ten presente lo siguiente. ¿Quiénes serán los personajes? Pueden ser amigos, compañeras o compañeros, seres imaginarios o personajes de cuentos que hayas leído. También recuerda en qué lugar sucederá la historia. Puede ser un bosque, una colina, el espacio, una casa, etc. También tienes que tomar en cuenta qué sucederá en la historia. Piensa cuáles serán las acciones de los personajes, qué cosas extrañas sucederán, cuál será el conflicto o problema a resolver. Y recuerda la estructura del cuento. Inicio. Había una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, en un lugar muy antiguo. Nudo. Pero de repente, de pronto sucedió, cuando menos se lo esperaban, y de pronto, desenlace o cierre. Todo se resolvió cuando todos vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y vivieron felices por siempre. Y así esperamos que escribir tu cuento sea una aventura muy divertida. juega con los personajes, crea diferentes situaciones, inventa
cuentacuentos, de mamá, de papá, de familia, de amigos. Bueno, y no se olviden que la teleclase de este día les ayudará a resolver las actividades de la guía de aprendizaje de esta semana. Así es, y recuerda, si te has perdido alguna teleclase, puedes buscarla en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador. Y esto fue... ¡Aprendamos en Casa! ¡Adiós! Adiós.